Estamos hablando acerca de las tribulaciones y las aflicciones, hermanos, porque son una realidad. Son una realidad de nuestras vidas que no podemos ignorar, no podemos evitarlas. Son parte de nuestra vida y que de alguna manera, hermanos, forjan también nuestro carácter delante de nuestro Dios. Ciertamente nosotros, el carácter de Dios, como lo hablamos en la mañana, acerca de fuimos creados a imagen y semejanza. Imagen, no recuerdo la palabra hebrea, hermano, pero es la sombra, una sombra. La imagen es una sombra, eso es lo que determina en hebreo. Y sabemos que la sombra es una imagen que proyecta la realidad. Y esto es hermoso, porque la realidad es Dios. Y el gran reto de todo cristiano es ser esa sombra que proyecta la esencia de nuestro Dios. Imagen y semejanza. Ya en cuanto a la semejanza, precisamente se refiere no simplemente a algo que no es una cuestión de similitud, sino más que todo de manifestación. Y esto es que lo vamos a manifestar a través de nuestro carácter espiritual y moral también. ¿Por qué enfatizo esto? Es porque tiene que ver precisamente con el siguiente punto que vamos a estudiar y que vamos a analizar, ¿no? Entonces, en sí es Dios quien nos provee de todo lo que nosotros precisamente necesitamos para poder confrontar a un mundo ciertamente hermoso, bellísimo, pero también que contiene muchos desafíos, muchas injusticias, muchas tribulaciones, y que hasta a veces cargamos cargas que no son nuestras, y que tenemos aún todavía que luchar con eso. Y debemos de luchar, de pelear, como dice el apóstol Pablo, legítimamente, es decir, apegándonos a las reglas. Y no vamos a luchar de acuerdo a nuestro propio criterio, a nuestra propia inteligencia y con nuestros propios recursos. Eso se nos va a tirar a la basura completamente. Porque si pretende usted valerse de sí mismo, de sus propios recursos, está acabado. ¿Okay? Finish, está acabado. Va a fracasar y va a terminar terriblemente frustrado. Por eso es nuestro Dios, hermanos, que Él nos ha provisto de todo eso, precisamente para que nosotros sepamos no solamente cómo conducirnos en esta vida, sino también cómo confrontar todos estos retos, todos estos desafíos que constantemente nosotros llevamos a cabo. Hablamos precisamente en cuanto a lo que es el primer punto que señalamos, una actitud alegre, de gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo miramos eso, con una actitud convincente, totalmente convincente. Es decir, cuando estamos plenamente confiados, ¿ok? Y el tener la plena certeza, la plena seguridad de que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él. Y esto lo hace por las promesas que Él nos dice en su palabra. Su palabra alimenta, hermanos, nuestra convicción, nuestra certeza, nuestra seguridad. Por eso es que el Espíritu Santo dice en Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y esto tiene que ver, hablamos con las promesas de nuestro Dios que vienen por la palabra de nuestro Dios. No solamente la fe viene por la palabra, por el oír y el entender la palabra,
sino aún también, hermanos, como vemos, vienen más cosas, el gozo, y luego en este punto que vamos a hablar es en cuanto a la gran actitud de la valentía. Y es que tiene mucho que ver, hermanos, realmente con qué actitud nosotros confrontamos a todas estas adversidades, a todos estos desafíos, a todos estos riesgos en la vida. Tiene mucho que ver nuestra actitud. Si nuestra actitud, hermanos, no es la correcta delante de nuestro Dios, no es la que debemos de valernos, simple y sencillamente vamos a fracasar. Vamos a terminar consumidos por la ira, consumidos por la frustración, consumidos, hermanos, por la injusticia del mundo. Vamos a sentirnos derrotados, hablando en términos lenguaje boxístico, vamos a terminar tirando la toalla, vamos a renunciar a lo que Dios nos ofreció, y vamos a decir ya no quiero nada, se acabó. Y vamos a terminar ¿en dónde? En el mundo. Y el mundo lo va a recibir con los brazos abiertos, lo va a apapachar, lo va a consentir, lo va a mimar. Es así. El mundo está como en la espera de una manada de hienas para agarrarlo y para destazarlo y tragárselo vivo, sin piedad alguna. Es así como el mundo nos quiere recibir. Por eso el apóstol Juan decía, y el mundo entero está bajo los pies del maligno. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Por eso, otra de las grandes actitudes que nosotros debemos de adquirir, de buscar y de adquirir, hermanos, es la gran valentía. No, nuestro Dios en su palabra, si leemos en segunda de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, considerando el contexto, precisamente Timoteo, hermanos, era el predicador de la iglesia de Cristo en Éfeso. Y realmente Timoteo, siendo joven, estaba pasando por muchos desafíos, muchas tribulaciones, muchos problemas. Y problemas, hermanos, que lamentablemente ya le estaban afectando tanto en su carácter como en su relación con nuestro Dios. Por eso Pablo le recuerda, si leemos, hermanos, del versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de tu gozo. Fíjese muy bien, deseando verte, al acordarme de ¿qué? De tus lágrimas, para llenarme de tu gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences, no te dejes intimidar, no te dejes acobardar de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo se confrontan las tribulaciones? ¿Cómo se confrontan las aflicciones, las tribulaciones?
con un espíritu de dominio propio. Aunque vemos aquí, en cuanto Dios nos ha concedido, hermanos, el amor y el poder, ¿ok? Dunamis es la palabra poder, dunamis, la capacidad de poder tanto de destruir como de construir. Y el amor, agape, hermanos, el amor sacrificial, ese amor intenso hacia nuestro Dios. Y Dios nos ha dado, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y esto no es meramente una cuestión como por arte de magia, ¡fum!, y ya tienes esa habilidad, esa virtud. O como que al instante tú tengas esa capacidad de soporte, de aguante. Anteriormente, ¿se acuerdan cuando hablábamos como en un lenguaje de símil, de comparación, en cuanto a cómo se forja una espada? Primero el herrero corta el metal y luego lo empieza a golpear para darle forma, ¿okay?, a ese metal, a ese fierro, le da forma. Y una vez que ya está pulido, ya afilado, ya está hecho, lo mete ¿en dónde? En el fuego, ¿okay?, y lo saca y está al rojo vivo y sigue todavía martillando, paz, 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 fuerte, y otra vez al fuego, ¿okay? Y ya cuando ya lo considera al punto listo, al agua. Y ya una vez que está hecha la espada, nada más se lija, y lista. Como la palabra de nuestro Dios, como una espada de dos filos, ¿ok? Así es forjado nuestro carácter, hermano. Por eso más adelante vamos a hablar precisamente acerca de los propósitos de las aflicciones. Por ahorita estamos tratando el punto en cuanto con qué actitud debemos nosotros de confrontar a las aflicciones y a las tribulaciones. Y le estoy diciendo, hermanos, que esta cualidad esta virtud, este tipo de resistencia también en cuanto a lo que es el dominio propio, no viene así como por arte de magia, no viene al instante, no es así como así. Se adquiere, se aprende, ¿okay?, y luego se pone en la práctica como el conocimiento de Dios, en donde la teología es meramente, hablamos en cuanto a lo que es teoría, pero también es práctica. Si el conocimiento de Dios, hermanos, no lo ponemos en práctica, nunca vamos ni a entender la palabra de nuestro Dios, mucho menos a disfrutarla. La palabra de Dios no solamente se disfruta oyéndola y entendiéndola, sino más aún poniéndola en práctica. Como cuando a usted a veces le predican de algo rico, ¿okay?, algo delicioso, y usted nomás se lo puede imaginar, pero usted dice, necesito ¿qué? Probarlo para ver si en realidad está bien rico. Platicando ahí con los compañeros de trabajo una vez, en la plática que tenemos ahí, les hablé de que yo sea un choriqueso, y no sabían que era un choriqueso. ¿Cómo no vas a saber lo que es un choriqueso, hombre? En México allá, sí, ¿verdad? Mucho. Pues necesita traerlo dos para ver si es cierto. Les voy a traer un taquito. Y les llevé una vez. Ya andan pidiendo pues cada rato. Óigame, no, si no se trata de alimentar, digo yo, pasas aventureras. Pero el punto es de que lo probaron y lo disfrutaron. Así es la palabra de Dios. Cuando nosotros ya ponemos, de hecho, mire, para representar mejor, okay, para ilustrarla mejor, en Romanos capítulo 12,
Este es un texto de los favoritos míos que me encanta mucho. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Debemos de hacer una transformación, ¿okay?, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Okay? Debemos renovar nuestro entendimiento para que compruebes, para que verifiques por ti mismo cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso, así como la convicción, hermanos, no viene sola, usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se explica, se ilustra y se aplica. Tres cosas muy importantes. ¿Okay? Tres cosas muy importantes. Se explica, se ilustra y se aplica. Para que se pueda entender a la perfección la palabra de nuestro Dios, y es cuando viene la convicción. Cuando uno pone en práctica entonces los mandamientos de nuestro Dios, hermanos, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Cuando hablamos de los frutos, hermanos, estamos hablando de los resultados. De los resultados finales, o que vienen en suma como consecuencia de nuestra acción a la misma, ¿ok? El resultado final de nuestra obediencia a la palabra de nuestro Dios, según Efesios capítulo 5, dice: mas los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es lo mismo a el dominio propio. Algo que es temple, hermanos, es como un fierro que se puede hasta doblar casi, hasta tocar las puntas de cada extremo, pero no se rompe. Y usted lo suelta y vuelve a su posición normal. Eso es templanza, soporte, aguante, resistencia, hermanos. ¿Okay? Por eso tanto nuestra fe es puesta a prueba, como mismo el apóstol Pedro lo decía allá en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, o sea, el oro, aunque perecedero, se desgaste, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando dice, hermanos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, no dice por mucho tiempo. Imagínense que la Escritura dijera así: por muchísimo tiempo. Wow, pues nos sentiríamos algo muy tristes. Podría ser hasta algo desalentador, algo preocupante, algo angustiante. Pero no dice por mucho tiempo, dice la Escritura por un poco de tiempo, hermanos. Y es que nuestra vida en este mundo, hermanos, nuestra estadía y nuestra lucha, nuestra aflicción en este mundo no se puede comparar, mi hermanito, con el gozo eterno que vamos a tener allá con nuestro Dios. No se puede comparar. Allá va a ser infinito, hermanos, para siempre. Y va a ser una estadía, hermanos, de gran gozo, de gran alegría. Ya no vamos a sufrir absolutamente nada. Ya no vamos a ni siquiera tener lucha de la carne, ni de las aflicciones o ni de las tentaciones de este mundo. Taco, en una ocasión se dice, bueno, es una alegoría, una historia,
en donde se dice que una vez como le llaman aquí, un Holmex, Holmex, ¿sí? Un pordiosero, algo así, ¿verdad? Un desdichado, ¿ok? Pues estaba en este mundo y en una ciudad y ya sufriendo demasiado con sus piernas, con sus dolencias y con su hambre y tenía muchas cosas sufriendo. Ya como quisiera que ya me pusieran fin a toda mi desdicha y me llevaran a un lugar mucho más agradable. Y en eso se le apareció un ángel. Dice, pues mira que tu oración, tu súplica ha sido escuchada y vengo por ti. ¿En serio vienes por mí? Sí, ya vengo por ti. Vengo por ponerle fin a toda tu aflicción, todo tu dolor y toda tu desdicha. Vámonos. Ok. Como se pudo levantar poco a poco. Dice, oye, pero espérate, un momento, dice. Me voy contigo pero con una condición. Dice que el ángel estaba. ¿Condición? ¿A cuál? Si allá hay televisión y cable, allá me voy. Estamos tan adaptados, hermanos, estamos tan acostumbrados a este mundo que no queremos dejar las cosas del mundo mismo. Y es increíble, ciertamente, a lo que estamos platicando hace un momento. Okay. El morir para muchas personas, hermanos, les resulta algo verdaderamente complicado, difícil. Para los que estamos en el Señor, ciertamente no buscamos la muerte, pero si nos toca en ese momento, bienvenido. ¿Okay? ¿Qué fue lo que dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por eso esta virtud, esta cualidad, hermanos, solamente la adquirimos a través de la Escritura, a través del entendimiento de las mismas, para que nosotros veamos, hermanos, de la manera de cómo es que grandes siervos de nuestro Dios supieron confrontar. Y podríamos hablar en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él supo que Él tenía que cumplir con un deber con su Padre, que tenía que ir a la cruz. Allá en Lucas 9:51 dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, en donde iba a sufrir mucho por causa de los principales sacerdotes, de los ancianos, de los escribas. Dice, me van a hacer padecer, me van a hacer sufrir terriblemente y voy a morir, me van a matar. Pero al tercer día resucitaré. Gloria a Dios, hermanos. ¿En dónde estaba la convicción del Señor? ¿En dónde estaba el gozo del Señor? ¿En dónde estaba su valentía? En la palabra misma de nuestro Dios. No te dejaré, yo te levantaré. ¿Okay? Y un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, vaya conmigo allá en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 es otra de las escrituras que me encanta. Daniel capítulo 3, y en el versículo 13, recordemos que al rey Nabucodonosor se le ocurre, o es sugerido por los sátrapas, otros sirvientes del rey, y para hacer una estatua, un dios, y una vez que se construye a tales horas, todo mundo tenía que postrarse ante esta imagen y adorarla. Adorarla. Y aquel que no la hiciera, hermanos, se iba a enfrentar contra la ira de este rey llamado Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, versículo 13. Daniel 3, versículo 13. Entonces Nabucodonosor, con ira y con enojo, dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego, que era Ananías, Misael y Azarías. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuesto para al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he levantado? Porque si no la adoráis,
en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ningún Dios podrá librarlos de mi ira, decía este rey. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, es hermoso, ¿no? Y si no, dice la escritura, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentese 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno del fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante al instante ya, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Alzarlos era porque los iban a poner en un fondo. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y este hombre, hermanos, para terminar rápido la historia porque ya me queda poco tiempo, le dio la honra y la gloria a nuestro Dios. Hermosa historia realmente. Pero ¿a quién le gustaría estar en el lugar de Sadrach, Mesach y Abed-nego? Honestamente yo no. ¿Okay? Aunque si hubiera sido necesario, pues ni modo. ¿Ok? A darle. Pero lo hermoso es de que estas personas, hermanos, no se dejaron intimidar ni por la ira del rey y ni por el fuego del horno. Estos hombres realmente estaban dispuestos a morir si esa fuese la voluntad de nuestro Dios. Y mire cómo es que Dios no intervino en este relato de la historia. Dios no intervino hasta que estas personas fueron lanzados al horno. Fue cuando intervino, no antes. Démonos cuenta hasta qué punto Dios, hermanos, conoce nuestra resistencia, conoce nuestra capacidad. Dios sabe, mi hermanita, Dios sabe, mi hermano, cuál es tu resistencia, cuál es tu capacidad. Él sabe hasta dónde puedes aguantar. Pero en un momento clave, en un momento importante, Él te librará y Él te ayudará. Vas a sentir la presencia de Dios mismo a tu lado. Así como cuando Dios envió, hermanos, en respuesta a la oración de su amado Hijo en el huerto del Edén: si es preciso, Señor, haz que pase de mí esta copa, mas no se haga
mi voluntad sino la tuya. Si es necesario que tenga que sufrir, padecer terriblemente, terriblemente, que sea tu voluntad. Y Dios le mandó un ángel para confortarle. Esa fue la respuesta del Padre. Adelante, dijo, es necesario. Y estos hermanos, una vez, imagínense, atados y ya estando, pudieron haber dicho, párese. Oiga, vamos a pensarlo tantito, ¿no? ¿Alguien titubeó? ¿Alguien dudó? ¿Alguien tuvo temor al fuego, a morir, hermanos? Los tres, simple y sencillamente, estaban de acuerdo y permitieron que fueran echados al horno. Cayeron. Me imagino que yendo en el aire, hermanos, ya iban con los ojos cerrados a morir. O tal vez con los ojos abiertos, como iban aquellos cristianos en el primer siglo, hermanos, cuando las puertas del Coliseo romano se abrían y miraban los leones hambrientos, listos para tomarlos y despedazarlos vivos, ser tragados por los leones. Cosas, testimonios, hermanos, según la historia secular, que por eso aún el emperador Constantino admiraba a los cristianos. Decían, ¿de dónde sacan estos hombres tanta valentía y tanta fe en su Dios, que hasta con la muerte van directa a ella con el rostro erguido? A sus hijos solamente les tapaban los ojos y decir, solamente piensa, mi hijo, que lo que nos espera en un momento es la gloria de Dios. Y ellos caminaban hacia adelante. Vergüenza. Vergüenza a veces nos debería de dar, hermanos, cuando a veces nuestras aflicciones son muy mínimas y muy pequeñas ante la comparación de estos hermanos, de estos grandes siervos de nuestro Dios. Pero estos hermanos, al igual que muchos hermanos del Señor, al igual que allá en Apocalipsis cuando dice, mi siervo fiel Antipas murió dando testimonio de mi fe, decía nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que también Timoteo, hermanos, por defender la verdad, por predicar la verdad, según la historia secular, confrontó, hermanos, a un movimiento de gentes que iban ensalzando a su Dios, etcétera, y murió lapidado, predicando la verdad de nuestro Dios. Con su muerte le dio honra y gloria a nuestro Dios. Estos ejemplos, hermanos, realmente son los que deben de alentar nuestra vida cristiana. Y el saber que si tenemos que pasar por el fuego, que así sea. Que así sea. Dios nos va a liberar. Si va a ser necesario que muera, que así sea. Que sea para la honra y gloria de Dios. Porque estos hombres, aunque fueron libertados del fuego literal, hermanos, iban a ser libertados también del fuego eterno. Ese fuego, hermanos, les espera a todos aquellos que triste, lamentablemente han abandonado el camino de nuestro Dios. Que tristemente, hermanos, han caído en la cobardía y han negado al Hijo de Dios. Y que han muerto en esas condiciones. Va a ser muy doloroso. Va a ser muy angustiante, hermanos. Va a ser un dolor muy inmenso en el corazón de nuestro Dios el no poder rescatar del fuego eterno a todos aquellos que una vez amó, a todos aquellos que una vez le amaron, y no va a poder hacer nada.
Como cuando un ser querido muere y muere lejos de Dios, hermanos. Es un terrible, doble, triple dolor porque conocemos la realidad en su eternidad. ¿Y qué podemos hacer? Dale tu ejemplo de convicción. Dale tu ejemplo de gozo. Dale tu ejemplo de amor. Dale tu ejemplo de perseverancia. Dale tu ejemplo de valentía. Enséñale de que realmente sí se puede. Pablo lo decía: todo lo puedo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y quién lo dijo? Mire quién. Aquel que dijo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo estaba listo para morir, hermanos. Y que con su muerte le daría también la honra y la gloria a nuestro Dios. Por eso, acordémonos, hermanos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Temple, templanza, carácter, hermanos, para precisamente defender la palabra de nuestro Dios, para predicarla, también para mantenernos firmes en la fe del Señor y poder estar preparados para, si es preciso, pasar por fuego, que pasemos por fuego, sabiendo, hermanos, de que no estamos solos. No estamos solos. A muchos siervos Dios les envió sus ángeles. Aún a nuestro Señor Jesucristo el Señor le envió un ángel. Y Dios, hermanos, a nosotros no nos ha mandado ni un querubín, no nos ha mandado ni un serafín, no nos ha mandado ni un arcángel. Nos mandó al Hijo. Al Hijo nos ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo como un gigante guerrero a tu lado. Lo que pasa es de que a veces las tribulaciones y las aflicciones, hermanos, nos van menguando nuestra fe. No lo permitamos. Doble sus rodillas, ore a nuestro Dios, lea la Biblia, adore a nuestro Dios, sirva a nuestro Dios y mire que su valentía va a estar siempre al 100 y podremos darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.